El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, a otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que seguían: yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, que se cumpla lo que has creído. Y en ese momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le dijeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Hermanos, Jesús alaba la fe de este oficial romano que le decía al Señor: Señor, tengo en mi casa a un criado que está en cama, que es paralítico y que sufre mucho. Y Jesús le dice: pues voy a curarlo. Pero este oficial, conociendo la costumbre de los judíos, sus normas, sus leyes, el oficial romano sabía que si un judío entraba en casa de un no judío, un pagano, pues quedaba impuro, quedaba contaminado. Este centurión, respetuoso de las costumbres de los judíos, pues le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno de que entres. Simplemente con que digas una palabra, mi criado va a quedar sano. Fíjense qué fe tan grande. Y él le dice: mire, si yo siendo un simple mortal, yo tengo soldados a mis órdenes. Tenía muchos soldados a sus órdenes. Y si yo tengo poder, le digo a uno ve, él va. Le digo a uno haz esto y lo hace. Si eso lo puedo hacer yo, que soy un hombre cualquiera, pues cuánto más tú, que eres Dios. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Mi criado quedará sano. Yo creo que este centurión ya había tenido noticias de Jesús, como él simplemente con decirlo, él podía sanar a las personas. Con su palabra podía calmar tempestades, con su palabra podía liberar endemoniados, acabamos de escuchar. Es el poder de Dios, que tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre la naturaleza y tiene poder sobre la salud.
Él puede devolvernos la salud. Para Dios no hay nada imposible. El imposible no es categoría de Dios. El imposible es categoría humana. Y veamos esta fe tan grande del centurión, que esa fe podríamos decir que está recogido en la liturgia de la Eucaristía. Antes de comulgar, cuando el sacerdote muestra el cuerpo de Cristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y repetimos las palabras de este centurión, ¿verdad? Señor, yo no soy digno de que entres en mí, pero una palabra tuya bastará para sanar. Esa fe de este centurión, pues nosotros la recogemos en la liturgia. Y que esto nos lleve a ser conscientes de eso, ¿verdad? De eso, de reconocer al mismo Jesús que curó a su criado, de este centurión, de reconocer a ese mismo Jesús que liberó a endemoniados. Es el mismo que está presente en cada Eucaristía. Es el mismo que está presente en las especies sagradas después de la consagración. Así que por un lado, que esto nos lleve a aumentar nuestra fe. Jesús alabó la fe de este centurión. Vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Entonces, es una fe grande. Es una fe que debemos aprender de ella. Eso por un lado. Por otro, vemos cómo una vez que ya quedó sana la suegra de Pedro, que tenía fiebres muy altas, nos dice que en cuanto quedó sana, en cuanto desapareció la fiebre, ella se levantó y se puso a servirles. Se levantó y se puso a servirles. Hermanos, si nosotros nos preguntamos para qué fuimos creados para conocer a nuestro Creador, para amarlo y para servirlo. Por eso no tiene sentido vivir, digamos, muchos años con mucha salud, con muchos recursos, muchos o pocos los que se tengan, simplemente para estar como matando el tiempo, para estar desperdiciando el tiempo. No. En este tiempo nos estamos jugando la eternidad y es tan corta esta vida que no nos damos cuenta lo rápido que pasa. Y aquí nos estamos jugando la eternidad. Entonces, por eso es importante servirle a Dios. Ahorita que hay muchos problemas de depresión, por esto de la pandemia, pues contra la depresión, la acción. El servir da alegría, dice San Pablo, hay más alegría en dar que en recibir. El sentirnos útil da alegría. Decía por ahí una señora, comentaba su experiencia, que ella, desde que se casó, pues ella siempre tuvo la inquietud de trabajar, pero su marido pues le tenía todo. Le decía, no, pues como para qué quieres trabajar si tienes quien te ayude en la casa, si tienes chofer, si tienes jardinero, tienes todo, ¿qué te hace falta? Dice, no, pues no quiero, no me hace falta nada, pero quiero sentirme útil, decía ella, quiero sentirme útil. Y dice él, bueno, vamos a hacer un trato, te voy a dar permiso que trabajes, pero no cobres sueldo. Así que puedes trabajar en todo lo que sea obras sociales. Y así lo hizo la señora. Se ha dedicado a hacer obras sociales. Trabaja, pero no cobra. Trabaja para el reino de Dios. Sirve a Dios. Ustedes vean cómo una persona desde el punto material, teniéndolo todo, que no tiene necesidad de mover un dedo, que todo le hacen, la misma persona experimenta que quiere sentirse útil. Sentirse útil.
Por eso una persona inútil, un nini, pues difícilmente va a experimentar la felicidad. Son los eternos insatisfechos, que siempre andan buscando a ver quién los entretiene. La alegría está en darse, en servir. Allí es donde está la alegría. La suegra de Pedro, en cuanto obtuvo la salud, se puso a servir. Muchos, a lo mejor no estamos enfermos, tenemos salud, perfecto. Esa salud que tenemos, ¿en qué la estamos utilizando? ¿En qué nos estamos desgastando? Si nos estamos desgastando en servirle a Dios, felicidades. Si nos estamos desgastando en otras cosas que no es servir a Dios y que no nos llevan a Dios, pues mejor dejemos eso. Sirvámosle a Dios. Ahí sirviéndolo, de hecho, eso es lo que a una persona da satisfacción, el sentirse útil. Pero sobre todo ese servicio, que es un servicio altruista, que es un servicio a cambio de nada. Pues pidamos al Señor que nos ayude a servir a los demás. Hoy estamos celebrando, por otro lado, la memoria de San José María, escriba de Balaguer, santo reciente, santo que, pues dicen, ¿verdad?, que el Espíritu Santo va suscitando los santos que se necesitan en cada época, y este santo pues es muy moderno, que a la fecha pues muchas personas no lo entienden, no entienden esa espiritualidad, esa novedad, pero digamos que es una novedad tan antigua, porque no hizo otra cosa más que regresar a los orígenes. ¿Qué nos pide Él? Según la espiritualidad, es nuestra santificación en el trabajo ordinario, nuestra santificación en nuestro estado de vida en el que Dios nos llama. Porque durante muchos siglos se vino arrastrando como la idea de que para que una persona fuera santa había que salirse del mundo, había que irse a un monasterio, ahí donde no hubiera distracciones, porque el mundo se veía como algo malo, algo pecaminoso. ¿Y no? Pues vemos lo que hicieron los primeros cristianos. No fue que se hayan aislado, de hecho los monasterios vinieron siglos después. ¿Qué fue lo que hicieron los primeros cristianos? Santificarse. ¿Dónde? En su estado de vida. Como casados, como solteros, en su trabajo ordinario. Obviamente si era un trabajo honesto. Si no era un trabajo honesto, pues obviamente que dejaban ese trabajo y buscaban un trabajo que los llevara a santificarse. Que eso es lo importante, ¿eh? Lo importante no es, como luego la gente tiene ideas, si entro al convento, si entro al seminario, si me caso, si no me caso. ¿Qué es lo importante? Nuestra santificación. ¿Cuál es el camino mejor? Pues en el que Dios nos llame. Porque si Dios nos llama a un estado de vida, nos va a dar la gracia para ese estado de vida. Y cada estado de vida tiene su dificultad. El ser sacerdote tiene su dificultad. El ser religiosa tiene sus dificultades. Pero también el ser casado tiene sus dificultades. El estar soltero tiene sus dificultades. Así que nosotros elegimos, obviamente con la ayuda de Dios, qué tipo de dificultades queremos. Hay algunos que no quieren casarse por egoísmo, va a tener sus dificultades, porque vas a morir en la soledad. Vas a quedar encerrado en tu egoísmo. Pues bien, hoy que estamos celebrando a San José María, que fue el fundador del Opus Dei, y que Él nos muestra pues, ese camino, ¿verdad?, en la vida ordinaria, que sin hacer cosas raras, santificarse cada uno en su estado de vida, el sacerdote como sacerdote, la religiosa como religiosa, el casado, la casada como casados, que son santificarse en su matrimonio. Por ahí hay algunas que dicen, no, yo estoy esperando a que se muera mi marido para empezar ya a santificarme, para irme al convento y hacer lo que me gusta. No, debes de santificarte con tu esposo, con tus hijos. Ahí es donde te llama el Señor, en tu vida ordinaria. Fíjense qué bonito sería que cada uno se santificara en su trabajo.
Por ahí un joven me decía, un joven abogado, que él estaba con su discernimiento vocacional, no sabía exactamente si Dios lo llamaba para el sacerdocio, pero bueno, lo acompañamos en su proceso vocacional y él pues se dio cuenta de que pues no era lo suyo el sacerdocio. Y dice: padre, pero me di cuenta de algo. Ahora que estoy haciendo mis prácticas en derecho penal, me estoy dando cuenta que en el derecho penal ahí hace falta gente buena. Efectivamente, fíjense qué bonito sería que se le entrara gente buena, gente que quiere santificarse. Ustedes imagínense qué sería, por ejemplo, en el derecho penal, que los abogados, toda la gente que trabaja en ese ámbito, buscaran su santificación. Buscaran su santificación. Que un médico en su trabajo buscara su santificación. Que no anda haciendo bodas, que no anda haciendo operaciones que no necesita el paciente, ¿verdad? Qué bonito sería que un mecánico buscara su santificación como mecánico, ¿verdad? Que no ande quitando piezas ahí, sino más bien que los arregle los coches. Claro que sí debe cobrar lo justo, pero bien. O sea, es decir, no engañar. Ustedes imagínense cómo sería nuestro mundo si el mecánico, el plomero, el carpintero, el maestro, el arquitecto, el ingeniero, el abogado, buscáramos nuestra santificación, pues nuestro mundo sería otro. Pues pidámosle al Señor y pidamos la intercesión de San José María para que nos ayude a santificarnos en la vida ordinaria, ahí en la vocación que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Que así sea.